Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Preparados? Ah, es que me he conectado un minuto antes. Mary, Mary, how are you doing? Mary. Hola, Ana, ¿qué tal? Que sepáis que va a ser en español esta vez, hoy, ¿vale? Estamos viendo, todo el mundo se está conectando y voy a esperar a que Roberto se conecte con el Instagram. Y ya una vez que se conecte empezamos. Si queréis ir, por supuesto... ¡Ay! Que no me he puesto... Claro. Que no me había puesto los cascos. Ahora mejor, ¿no? Me supongo que me oís mejor. Hi, Brazil. Obrigada. Buen día. A ver si se conecta... Gemma, lo he conseguido. Ah, mira tú. Muy bien. Así que no tienes que esperar a que lo publique en YouTube, ¿no? Gemma ya lo puedes ver en Instagram. A ver si se conecta. Si no, le voy a pedir le voy a hacer la petición a Roberto. A ver. Ay, no sé por qué no aparece aquí. A ver, aquí estamos, a ver. Te acabo de pedir. Ah, mira, ahí estás. Te acabo de pedir te acabo de enviar. Hey, Ah, lo hemos conseguido. ¿Qué tal? opa. Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí está Nada, Roberto gracias a José ti. López desde Glasgow, conectándose. Y por supuesto, sobre todo, que acabáis de abrir la página Neurocritical Care, Así es. que hemos puesto el link para que lo sigáis, que es Roberto y su compañero Luis, que él está en España ahora, ¿no? Sí, él está en Barcelona, en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y es corresponsable del servicio Ah, de mira, se acaba de urgencias. conectar. Ah, muy bien, ahí le veo. Ah, ¿pero es Luis o Luis? Luis, Ah, Luis. Vale, vale. mallorquín de Palma. Mayor que el programa. Bueno, pues chicos, ya sabéis que preguntar preguntas. La idea es, Roberto es clínico, investigador y profesor en Glasgow y está haciendo un PhD. Estás más concentrado en tumores intracraneales, Ujú, pero haces también mucha neurología critical care. Y la ujú. charla, en principio, es sobre esto, pero ya sabéis que podéis preguntar cualquier cosa de neurología. Yo, por supuesto, tengo algunas preguntas preparadas. Ah, sí. Voy a empezar por algunas que yo creo que van a ser en plan como probablemente preguntas generales que la gente puede que tenga y luego Ujú. cada uno vais preguntando cosas y luego yo sí puedo dar alguna pregunta un poco más, eh, no avanzada, pero preguntas, o sea, que realmente me gustaría saber tu opinión. Muy bien. Vale, entonces la primera pregunta, yo creo que casi todo el mundo ahora está bastante aceptando la utilización de manitol versus hipertónico. Ya Ujú. sé que es la pregunta que estamos preguntando continuamente, pero creo que tenemos que empezar con eso. En situación de hipertensión intracraneal, ¿cómo vas a elegir o cuándo eliges tú más manitol que hipertónico? ¿Te da igual? ¿No te da igual? ¿Prefieres? ¿Qué piensas? Bueno, hay ciertas indicaciones específicas para cada uno de ellos. En general, y asumiendo, o sea, manitol lo puedes dar siempre y cuando tengas el paciente esté estable hemodinámicamente y tenga una volemia normal. Es decir, si tienes un paciente deshidratado o en shock hipovolémico, hay contraindicaciones asociadas al mannitol. Entonces, en ese caso, en esos casos, y por lo visto que el sodio estuviera normal, es en los que yo usaría hipertónico salino. Es decir, pacientes que están muy deshidratados, hipotensos o con shock hipovolémico y que tienen signos neurológicos graves de hipertensión intracraneal y necesito resucitarlos a nivel de volemia al mismo tiempo que
inducir diuresis osmótica para disminuir la presión intracraneal. En esos casos, daría un hipertónico salino. En general, si me puedo permitir restablecer la volemia o el paciente está estable en ese sentido, generalmente usamos manitol. Uso manitol. Pero en cuanto a ti, o sea, lo que queremos Preferencia personal. lo que queremos que quede claro es también la situación en cuanto a cómo va a actuar el manitol versus la hipertónica en cuanto al cerebro y el edema cerebral. Uh-huh. Los dos tienen un efecto diurético osmótico. El manitol, además de ese efecto diurético osmótico, que tiene lugar 15 o 30 minutos después de darlo, tiene un efecto reológico inmediato, es decir, expande el plasma y disminuye la viscosidad de la sangre, por lo cual va a circular más sangre por el cerebro en el mismo tiempo y ocupando el mismo volumen. Lo cual mejora la perfusión cerebral, la oxigenación y la llegada de nutrientes al cerebro y disminuye el daño secundario. Entonces, esta es la ventaja del manitol para mí. En cuanto al hipertónico salino, tiene otras ventajas. Tiene un efecto inótropo positivo, mejora la contractilidad del corazón y también más sangre va a ser bombeada al cerebro y eso va a garantizar que no haya más daño secundario y se perpetúe todo ese aumento de presión intracraneal que está pasando. Entonces, por ejemplo, con ese tema, lo interesante también es pensar porque sé que mucha gente puede pensar, pues hago por ejemplo, manitol como preventivo. ¿Funcionaría el manitol como preventivo? El manitol no lo daría como preventivo para nada, está contraindicado. Se debe dar en bolos, además, no se puede dar en mantenimiento. Lo que sucede, o sea, el cerebro y las neuronas tienen un mecanismo de protección por el cual intentan no perder su volumen para poder seguir siendo funcionales. Entonces, si la presión osmótica en el espacio extracelular está aumentada durante un largo periodo de tiempo, digamos, estamos dando manitol de manera preventiva o como una infusión continua, eso puede hacer que las neuronas desarrollen unos osmoles que llamamos idiogénicos para tratar de mantener su contenido de agua en su interior y no deshidratarse. Si después de esa exposición prolongada a una hiperosmolaridad, le damos cristaloides, por ejemplo, al animal o un bolo de cristaloides alto, podemos tener un efecto de edema cerebral de rebote. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con la administración de estos productos, estos fármacos. Sí, y esa es una pregunta también, o sea, una pregunta relacionada y esta es mi pregunta personal. Tú cuando utilizas manitol hipertónico, juegas y mides la osmolaridad y estás haciéndolo en función de tu osmolaridad y de tu gap iónico. No. Porque yo hasta ahora siempre lo hacía con las dosis generales, pero cuando veo un poco más en humana veo que ellos miden la osmolaridad y el gap iónico, pero nosotros no lo hemos hecho hasta ahora. Nosotros no lo estamos haciendo tampoco, no lo estamos haciendo. Lo que sí que intentamos medir en cuanto podemos, intentamos poner una sonda de orina y medir el output de orina y asegurarnos que el paciente está bien hidratado en todo momento. Eso sí, pero no llegamos a estar midiendo estos detalles en este momento. Vale. Primera pregunta. La pregunta es en inglés. No sé si, ¿qué hacemos? ¿La contestamos en inglés o en español? ¿Cuáles son los signos de hipertensión intracraneal que nos van a decir que necesitamos empezar a utilizar manitol hipertónico? Muy buena pregunta, porque efectivamente el reflejo de Cushing es ya un reflejo, o sea, es una situación un poco, entre comillas, tardía. Entonces, ¿qué podríamos ver un poquito antes para evitar que lleguemos a un reflejo de Cushing? Pues hay una serie de signos, y esto es de hecho una cosa de las que queremos enseñar en la página, ¿no? Para familiarizar a la gente. Hay una serie de signos que te pueden, que te indican que está aumentando la presión intracraneal, ¿no? Hay que estar muy atentos al estado mental, ¿vale? El estado mental, un estado mental acompañado del resto de signos que voy a mencionar, un estado mental severamente, gravemente deprimido, estuporoso, comatoso, te puede indicar que está aumentando la presión intracraneal. Los reflejos pupilares, ¿vale? Las pupilas tendrían que tener un tamaño medio y responder a la luz.
puede haber una miosis inicial o pupilas en alfiler, que se diría en castellano, sin respuesta a la luz por una irritación difusa del prosencéfalo, de los hemisferios cerebrales y de los centros superiores al oculomotor, y eso se continuaría con midriasis, dilatación de las pupilas y ausencia de respuesta a la luz, en la cual ya hay una abolición de las acciones de los núcleos del oculomotor. Y entonces el mesencéfalo, esto quiere decir que el mesencéfalo, el tronco encéfalo rostral, está bastante dañado. Entonces los reflejos pupilares, el estado mental, los reflejos pupilares son cruciales. La función motora, un paciente que está afectado de manera muy grave, evidentemente todas las vías motoras pasan por el tronco encéfalo, se irá perdiendo función motora. Primero bueno, ya lo que observaremos será una hiperextensión y una tetraparesis o tetraplegia espástica por lesión de neurona motora superior. Y en última instancia podemos acabar con una tetraplegia flácida en el peor de los casos. Muy importante la postura, posturas de bien rigidez por descerebelación, asociada a un daño rostral, a un daño del cerebelo rostral, que veremos normalmente cuando se empieza a herniar el cerebro hacia la fosa caudal y comprime la parte rostral del cerebelo, que consiste en opistótonos, hiperextensión del cuello, hiperextensión de las extremidades. Las posteriores pueden estar hiperextendidas o flexionadas. Pero el animal, aunque tenga una lesión difusa, un aumento de presión intracraneal y su estado mental esté alterado, debería poderse estimular de alguna manera, mientras que si lo que observamos es rigidez por descerebración, veremos hiperextensión de las cuatro extremidades, opistótonos y coma. El paciente no responde ni a estímulos dolorosos, porque ya en este nivel se está herniando el tronco de encéfalo y no hay conexión con los centros superiores en los hemisferios y demás. ¿Qué más? Los reflejos de troncoencéfalo, Fisiológico, ¿no? sí, el movimiento oculocefálico o nistagmo fisiológico, que en teoría está presente cuando mueves la cabeza de lado a lado. Evidentemente, los ojos siguen el movimiento de la cabeza para enfocar en lo que hay enfrente, y en situaciones de aumento de presión intracraneal se va perdiendo, se puede ir reduciendo hasta el punto de perderse. Ese es otro de los parámetros vitales que tenemos que mirar. Y finalmente también yo diría la respiración. Patrones de respiración anormales puede decir que nos puede indicar que se está herniando el paciente por compresión de los... y lo que estamos viendo a nivel de respiración es resultado de la compresión del tronco encéfalo, donde hay los centros respiratorios. Sí. Entonces, una pregunta, por ejemplo, práctica, porque acabamos de decir que no queremos dar manitol como preventivo, está contraindicado. Entonces, claro, pues quizás un clínico podría decirse, vale, entonces yo cómo puedo elegir sin llegar a esperar al reflejo de Cushing. Sería erróneo, por ejemplo, que yo tengo una duda en cuanto a unos reflejos pupilares que están un poco más disminuidos, el perro que está empezando un poco a entrar, no estoy muy seguro si realmente esos signos de hipertensión intracraneal, porque no tengo un reflejo de Cushing. Ahí tú aconsejarías que efectivamente se empiece una terapéutica o sea, manitolo hipertensivo si tienes estos signos sin llegar al síndrome de Cushing, porque por un lado hemos dicho que no queremos dar el tratamiento como preventivo, pero entonces, ¿cuál es la confidencia del clínico para decir, no, venga, ahora lo voy a hacer? Es muy importante en un paciente que sospechas que hay un aumento de presión intracraneal o un problema que lo pudiera causar en cualquier momento, aunque en ese momento no lo parezca. Es muy importante monitorizar todos estos parámetros que he mencionado, y así como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para detectar un síndrome de Cushing, un síntoma de Cushing, perdón, un reflejo de Cushing. Es muy importante monitorizar estos parámetros, y si en cualquier momento el paciente empeora y empieza a estar mucho más deprimido, a perder los reflejos oculocefálicos, las pupilas empiezan a no responder tanto cuando estimulas con el pupilar, o empiezas a tener una bradicardia con una hipertensión, cualquier combinación de estos síntomas de un paciente que estaba mejor cuando lo estabas monitorizando antes de esto, es una indicación para mí de administrar un diurético, de tratar la hipertensión intracraneal con diuréticos osmóticos. Y tú dirías que, por ejemplo, si hay un poco de duda, tenemos la duda, no estamos seguros, no queremos hacer manitol si no hace falta, quizás hacer un hipertónico primero
que parece quizás, entre comillas, más, entre comillas, seguro y ver, lo estoy pensando por esta gente que quizás no se sienten tan confiados en reconocer los síntomas y dicen, es que lo que no sé es si tengo un animal que tiene un incremento de la hipertensión intracraneal, no sé si hago peor en esperar o en hacerlo. Quizás esa es la pregunta. ¿Hacemos peor o mejor en esperar un poco más o en hacerlo demasiado pronto el tratamiento? Que Es igual una es buena una pregunta. pregunta. No sé si tengo una respuesta definitiva, pero es una buena pregunta. Y yo no, provisto que el paciente esté bien hidratado, si tienes alguna muestra dentro de estos síntomas que están, estos signos clínicos que estamos monitorizando, si tienes alguna indicación de que algo está empeorando y, por tanto, sospecha de aumento de presión intracraneal, siempre y cuando el paciente esté bien hidratado, mi preferencia Hidratado. es dar manitol. Ya. Mira, Pero eso, yo también soy perdona, más dime. de manitol. Ya, yo también soy de manitol. No sé si es que somos de la vieja escuela. No sé, también depende sí, depende de tu escuela, depende de dónde has trabajado, dónde te has formado. Lo Sí, que yo, hasta donde yo sé, en medicina humana no hay un no, consenso establecido de manitol o ya, hipertónico salino. Perdonad que se va cayendo el móvil para los no pasa lados. nada. Y luego cuando vas a conferencias y así habla algún profesor o un speaker de humana, realmente te das cuenta que usan lo que ellos están más acostumbrados o lo cual es su preferencia, igual que estamos haciendo nosotros. Entonces yo Sí, estoy acostumbrado al manitol, me siento mucho más cómodo con el manitol, tanto con su efecto como con los efectos secundarios o las contraindicaciones que tengo que tener en cuenta. Y hay ciertas circunstancias en las que considero el hipertónico salino, pero es una cuestión de preferencia personal. ya. Vale, venga, vamos a seguir con las preguntas. Entonces, han preguntado por ahí si la hipoalbuminemia severa podría afectar negativamente una hipertensión intracraneal. Esa es dura, ¿eh? Hiperalbuminemia severa. Yo creo. Hipoalbuminemia, Hipoalbuminemia. hipoalbuminemia. Esta es una que me gustaría que Luis Que estuviera Luis conectado estuviera por también. ahí. Sí. Ya, supongo que por el tema de edema, pero no sé O- cómo o- va a afectar directamente, ¿no? Obviamente, supongo que Sería te más altere. el... Sí, perdona, sí, sí. No, no, no. Supongo que te. Estoy simplemente pensando en voz alta. Supongo que te altera a nivel de presión oncótica todo, pero sinceramente necesitaría en ese caso de que entrara el Del critical el carista comodín. Ya, del no. intensivista para dar su input, porque eh, no sé cuánto influye en la hipertensión intracraneal. Ya, hombre, efectivamente, como lo que dices tú, como hemodinámica del cuerpo entero, pero sí, claro, también depende en qué momento, o sea, en qué situación de hipertensión estés y Mm. cómo más te afecta la hemodinámica. O sea, yo tampoco no estoy pensando en ningún artículo ni nada en el que específicamente hablen de hipoalbuminemia relacionada con un pronóstico negativo o de la hipertensión intracraneal. Pero bueno. No, yo tampoco conozco ninguno. A ver, otra pregunta. Utilización de medicamentos neuroprotectores, infusión de lidocaína, el DMSO, no me acuerdo lo que era, sé lo que sé, pero no, no Dimetil me acuerdo. sulfoxide, dimetil sulfoxide, no, no me acuerdo Un tampoco. neuroprotector, sí. Sí, es un antioxidante. Vitaminas, sí. ¿Y cuál es tu opinión en cuanto a los neuroprotectores del cerebro? Para qué condiciones. No, por ejemplo. Supongo, ya no lo especifica, pero digo yo que supongo que para una situación, por ejemplo, de trauma craneal, como hablamos de neurocritical care, digo yo. No suelo utilizarlo ni yo ni mis compañeros en el servicio o en otros sitios en los que he trabajado. No solemos utilizar neuroprotectores como tal. Lo que sí que, por ejemplo, una cosa que yo a veces hago es como ahí, pues otra cosa de la que podemos hablar, y igual nos preguntan, si el paciente convulsiona, entre otras cosas, y tengo que escoger un antiepiléptico u otro, uno por el cual, o sea, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? El fenobarbital,
tiene un hándicap muy grande, que es que te deprime, te puede deprimir al paciente y entonces interferir con tu evaluación del paciente, pero al mismo tiempo tiene una ventaja que te disminuye el metabolismo, sí, la demanda metabólica del cerebro. Entonces, eso tiene un efecto neuroprotector y es una cosa que consideraría a la hora de decidir qué antiepiléptico o a veces incluso, aunque no hay mucha evidencia que lo soporte, que lo apoye, cuando voy a hacer una cirugía intracraneal, aunque el paciente no tenga convulsiones como uno de sus signos clínicos, como parte de la premedicación a veces damos una dosis de fenobarbital para la cirugía. Ujú, ujú. Pero eso es lo único que usamos con ese enfoque. Ya, ya no, yo también tampoco usamos ningún neuroprotector. Y tampoco he visto, o sea, sí que es verdad que, bueno, pues hay muchas, por supuesto, sobre todo artículos de investigación en cuanto, por ejemplo, al choque espinal y todas estas cosas, Ujú. pero por ahora no hay nada publicado realmente que haya demostrado que funcionen. A ver, otra pregunta. Un paciente hemodinámico estable, pero no tenemos acceso a los electrolitos. ¿Qué vamos a preferir, hipertónico o manitol? En este caso, yo iría por manitol. Tienes la certeza de que hemodinámicamente está estable, basta dar manitol y no te va a alterar tanto. En cambio, si tienes un paciente que no sabes los electrolitos y das hipertónico salino, si tienes algún problema del sodio, puedes tener problemas en consecuencia. Si tienes una hiponatremia y subes el sodio de manera muy rápida al administrar Ujú, este fármaco, puedes tener una mielinolisis pontina, que es ujú. una lesión grave en perros se manifiesta más en el tálamo, pero te va a fastidiar el paciente, la verdad. Vale. Vale, otra pregunta de Guido. Por cierto, Guido está intentando grabar con el Camtasia, pero no sé por qué no me va. O sea, que espero que lo estés grabando tú. Porque ¿Yo? si no... Yo no, 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 yo no, no. tú no, Guido, que Vale, es perdón. el que está haciendo una pregunta. Vale, ¿cuál es la patología más prevalente en el sistema nervioso que ingresa en urgencias y requiere cuidados intensivos posteriores? A ver, sí, o sea, cuál es lo más común que va a llegar como sistema nervioso en urgencia? Sistema nervioso en urgencia, vienen muchas Con, sí, que con cuidados sí. intensivos, vale. Que necesiten cuidados intensivos van a ser exposición a neurotoxinas, como metaldehído, permetrinas, diferentes tipos de algas. Va a ser traumatismo cráneoencefálico, probablemente el más dramático en los casos que están muy afectados. Eh, Van a ser también muchas presentaciones neuromusculares, lesiones de neurona motora inferior agudas, como polineuropatías. La polirradiculoneuritis idiopática es un Mm, caso que depende de cuán grave se presente el paciente, puede incluso necesitar ventilación y demás. sí. Van a ser también miastenias graves o fulminante, la presentación fulminante, y no en estas lindes en Europa, pero ahí, por ejemplo, en América tenéis diferentes garrapatas que pueden causar parálisis, en Australia, ¿no? ¿Dónde Sí, estáis vosotros? aquí en el norte no, pero creo que en En el Australia sur. sí, en el sur sí, pero aquí donde estamos es lo de todo el mundo. En Australia lo típico, que hay un par de garrapatas que pueden causar parálisis por su picadura. Eh, ¿Qué más? También picaduras de serpientes pueden causar Sí, sí. signos de O sea, neurotoxicidad. que tú tienes predominantemente, joder, principalmente neurotoxinas y periférico de tu critical care. Es Nosotros interesante. aquí en el Sí, servicio de neurología hacemos de todo, igual que vosotros ya, 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 ahí, ya. Pero eso pero es lo que más os llega. nosotros tenemos first opinion dentro de nuestro propio hospital y a Sí. través de ellos muchas veces nos acaban llegando neurotoxicidades, trauma craneal algunos, craneoencefálico, y luego presentaciones neuromusculares, sobre todo polineuropatías, miastenias bastante severas. Y Sí. luego también lo que compartimos la semana pasada, que lesiones cervicales graves que hipoventilan por la debilidad a la hora de mover el tórax para introducir aire en los pulmones. Sí, una pregunta con relación a el ventilador mecánico.
Generalmente cuando vosotros empezáis una ventilación mecánica con una, por ejemplo, una hernia discal, o sea, con un disco cervical, soléis hacer un mínimo de ciertas horas. Es que aquí, por ejemplo, empezamos con 12 horas y si el de 12 horas no empieza a respirar, luego ya en plan es como que quieren ya pasar a 48 horas y luego ya 3 días, o sea, como que dejan bastante días con el ventilador mecánico una vez que no reacciona a las primeras 12 horas. Pues me gustaría saber lo que hace Luis en Barcelona en los tiempos que corren, porque hace mucho que no trabajo con él, pero nosotros aquí vamos viendo, les damos unas horas, los intentamos destetar Sí, del ventilador, si no de esto, continuamos unas cuantas horas más, pero no tenemos no, periodos establecidos ya. como algo Ya, rígido. es que yo esa es un poco la idea que tenía, pero aquí es como que una vez que ya pasan o sea, si en el primer día o en las primeras 12 horas no ha respondido, ya es en plan como troncos Mm, de 24 horas enteras o algo así. Bueno, seguimos con... Perdón. sí. Sobre complicaciones inmediatas por cirugía craneal, que tendríamos que vigilar con mayor atención en los cuidados neurocríticos. Pues igual, signos de después de la cirugía intracraneal, aunque eh, digamos que normalmente es para quitar tumores, pues aunque hayas quitado la masa que estaba causando el problema, pues tener eh, puedes tener aumento de presión intracraneal por el daño iatrogénico que tú causas al sacar la masa. Entonces hay que monitorizar cualquier signo de aumento de presión intracraneal y tratarlo en concordancia si se sospecha. Hay que tener también en cuenta, depende del abordaje, si es un abordaje transfrontal, rinorrea de líquido cefalorraquídeo excesiva. Y de hecho ahora estamos trabajando en un caso que tuvimos recientemente que Con un frontal. reseccionamos, no me salía, quería decir removimos, reseccionamos un meningioma muy grande en un border collie y entre que quitamos una masa muy grande y de repente aliviamos esa presión del cerebro y que había bastante rinorrea por la conexión con el seno nasal, Sí. el perro manifestó hipotensión intracraneal y Ah, alternaba periodos de un estado mental normal con depresión severa. Los nervios craneales eran normales en todo momento, pero el perro estuvo casi una semana tetraparético en ambulatorio, aunque era ambulatorio antes de la cirugía, y sospechamos que podía ser hipotensión intracraneal, por lo que hay descrito en humana. Tratamos como hacen ellos, reposo, teofilina, bueno, obviamente no le podemos dar café para que le suba la tensión ya. Bueno, y fue mejorando. aquí hacen infusiones de cafeína, ¿eh? No fastidie, no lo Sí, sabía. sí, 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 sí. Nosotros dimos teofilina, que tiene un efecto Mm. similar, pero tienes que monitorizar pues, en casos con abordaje transfrontal, rinorrea, y luego, muy importante, vigilar el reflejo de glutor en estos pacientes. Normalmente nosotros los dejamos 24 horas sin nada por boca y antes de empezarlos a introducir la comida por vía oral de manera paulatina, nos aseguramos muy bien de que tengan reflejo de glutor porque Ujú. después de una cirugía intracraneal es fácil que el deglutor no funcione bien y que haga una neumonía por aspiración, que es una de las principales causas de Típico, sí. mortalidad. Mm. Mm. Y otra cosa que querría también añadir, sobre todo cuando hagáis estos abordes frontales, que destrozáis, por supuesto, pues las turbinas y accedes Ujú. a la placa cribiforme, a veces puedes tener un poco de enfisema subcutáneo, que no es, a ver, que no es un problema, no pasa nada, pero es verdad que yo me acuerdo de un caso que tuve durante la residencia que el pobre perro parecía que iba a salir volando. Que no, o sea, no pasa nada, pero sí que es verdad que asusta un poquito porque puede ser que Sí, efectivamente veas el perro que se infla, entre comillas. sí. Otra pregunta, ¿cuál es la dosis máxima de hipertónico que vas a utilizar? La dosis descrita es de 3,5 a 5. Yo nunca daría más de 5 mililitros por kilo. No me acuerdo exactamente el tiempo, si eran 5 minutos. Yo Yo creo voy que al eran 5. libro o le digo, Sí, claro. yo las dosis, o sea, Las eso es dosis, las que patotero. uso a menudo, sí, el hipertónico salino lo tendré que comprobar, pero creo que son de 3,5 a 5 mililitros por kilo en 5 minutos. Sergio ha preguntado, pero lo que pasa es que Sergio ya lo ha explicado al principio, sí que prefería el manitolo hipertónico, así que si no te importa no vamos a volver a contestar, pero
está preguntando eso sobre el criterio de, o sea, supongo que lo que estás hablando del criterio de la osmolaridad. Sé que Sergio está súper interesado con todo lo que es jugar con los diferentes fluidos. Ujú. Y era una pregunta, lo que pasa que no sé cómo preguntarte esta pregunta. ¿Vosotros jugáis mucho con los diferentes fluidos que utilizáis en diferentes pacientes o es un poco, entre comillas, estándar? Y de hecho, la misma pregunta, que hay una pregunta aquí que pregunta, en caso de volemia normal, ¿es posible el uso de coloides al revés de hipertónico? Bueno, son dos preguntas muy diferentes realmente. Sí. Respecto a si jugamos mucho con los fluidos, es bastante estándar, aunque hay un cierto margen de según el requerimiento del paciente, tal como lo percibe el clínico. Eh, En cuanto a normalmente si tenemos que resucitar al paciente o hacemos resucitación con cristaloides fraccionada o fraccionada en 3 o 4 fracciones para dar al paciente justo lo que necesita sin un exceso de fluidos que pueda empeorar un edema cerebral y empeorar la presión intracraneal, pero normalmente lo haremos con cristaloides y de cristaloides en pacientes con sospecha de aumento de presión intracraneal siempre usaremos isotónico salino porque es Ujú, más isotónico, tiene menos agua libre que pueda exacerbar el edema. Pero para resucitaciones puede ser también que, o en pacientes que queremos mantener una buena perfusión cerebral porque sospechamos que hay una masa, una inflamación y un riesgo de aumento de presión intracraneal, isquemia cerebral, etcétera. Puede ser que como fluidos de mantenimiento demos una combinación de cristaloides, isotónico, salino, como he dicho, y coloides mantenimiento. Esa es otra variante que hacemos ya en una situación ujú. que no es de resucitación. Eh, ¿Y qué más se pregunta? Para tratar la hipertensión Sí, intracraneal, con coloides. no lo intentaría hacer con coloides porque no vas a, o sea, vas a mejorar la perfusión, pero no vas a reducir el fluido Ya. intracelular, no lo vas a traer a los vasos para aliviar el edema, que es Ujú, lo que haces con los diuréticos. exacto. Luego también una pequeña adición, furosemida después del manitol. Furosemida después del manitol, no. Lo que en algunos casos hacemos, en ocasiones, o sea, nuestro estándar es dar manitol, a no ser que el paciente esté hipovolémico, entonces damos hipertónico salino. Pero en algunas situaciones en las que el paciente está bien hidratado, normovolémico y parece bastante apurado a nivel de presión intracraneal, lo que sí que está descrito, aunque la evidencia tampoco es muy fuerte, es dar una dosis de furosemida, recomiendan 0,7 miligramos por kilo, antes del manitol. Y esto es lo Ah, que se comenta que puede tener un efecto sinergístico con el manitol, pero después del manitol pierde el efecto. Básicamente tienes el efecto de diurético de asa de la furosemida, eliminas un montón de líquido y luego y así potencias el efecto del manitol. Pero no hay una evidencia súper vale. Vale. grande. A ver, otra pregunta. ¿Ustedes usan electroencefalograma y qué tan útil es en medicina veterinaria actualmente? ¿Vosotros tenéis? Sí, tener sí. Sí, nosotros también tenemos. Y de hecho, el máster de una de nuestras residentes consiste en electroencefalografía, Uy, pero lo acabamos de adquirir la máquina y estamos todavía probando y tratando de entender qué correlaciona con qué. No, de momento, supongo que como mucha gente nos rascamos más la cabeza sí, yo creo que que es interpretarlo. importante que lo digamos porque, a ver, un electroencefalograma no nos va a ayudar, o sea, no diagnostica una enfermedad. Un electroencefalograma nos va a decir si hay una actividad anormal en el cerebro Mm, y interpretarlo es muy difícil. O sea, realmente, o sea, nosotros lo hacemos, tenemos como una opción de hacerlo de forma casi gratuita para intentar, lo que dices tú, acostumbrarnos a interpretarlo. mm, Porque, por ejemplo, cuando tienes estos perros, sabes que han estado con estatus epilépticos y se están despertando, y tienen estos en plan movimientos y dices tú, ujú. joder, estás convulsando, no. Súper difícil, porque al mismo tiempo que tienes, o sea, tienes estos músculos que se contraen, es muy difícil de interpretar. Así que Sí, realmente la realidad es que en medicina veterinaria el encefalograma todavía no es un diagnóstico, o sea, no es un método diagnóstico por excelencia.
sabemos muy poco y no se puede diagnosticar un tumor cerebral, una epilepsia idiopática o una inflamatoria. Pues si eres muy bueno y tienes mucha experiencia viéndolos, te va a costar, pero puede que sepas que haya una actividad espontánea, o sea, una crisis epiléptica, pero ya está, no mucho más Mm. que eso. Sí, nosotros igual lo hacemos gratuitamente. Obviamente estamos aprendiendo a usarlo y tratando de aprender a Sí. interpretarlo. Y ese es el uso principal en este momento. Ver si hay actividad que podamos asociar con crisis convulsivas cuando se están recuperando de una infusión que le Ujú. hemos dado para pararlas. O a veces intentamos ver si hay una actividad más consistente con convulsiones en un paciente que no sabemos si son convulsiones o movimientos involuntarios, Exacto, pero también las exacto. puedes tener con movimientos involuntarios. Claro. Y no sustituye una resonancia magnética, no No, sustituye ningún otro examen complementario en neurología. no. A ver, otra pregunta. ¿Intoxicación, intoxicación o cannabinoides? Sí, a ver, si has utilizado naloxona, supongo que intoxicación por cannabinoides. Y si lo has utilizado naloxona, si lo has hecho con infusión. Si has hecho, perdona, joder, estoy preguntando la pregunta fatal. Yo entiendo que es intoxicación por marihuana, si has utilizado naloxona o si has utilizado infusión de intralípidos. Digo yo. Esa es Eh, la pregunta. Hacemos bastante infusión de intralípidos y si tenemos la certeza de que el animal ha estado expuesto a cannabinoides o como se diga, ya no sé ni... Sí. Lo difícil a veces es hacer, que confiese el propietario si ha tenido exposición o no, si tiene acceso o no, pero ¿No tenéis prueba? Nosotros tenemos una prueba aquí. nosotros no, nosotros no. Es que aquí es Nosotros, legal. nosotros no. Entonces hay mucha. Aquí no hay, aquí no es legal y no hay prueba, entonces si el propietario viene con su madre y la madre lo amenaza y le hace confesar, a veces confiesan y básicamente por los síntomas y si hay una sospecha Sí. fuerte de exposición, puede ser que a algunos le demos una dosis de naloxona para intentar revertir signos y luego el tratamiento estándar en la mayoría de neurotoxicidades, pues ya vamos incluyendo la infusión de intralípidos porque funciona bastante bien. Ujú. Muy bien. A ver, Sergio, si realizas monitoreo de la presión intracraneal con ultrasonografía o con nervio óptico o con la transcraneal. ¿Tienes algún método de, ya sé que tienes una por ahí pendiente, pero Sí. cuéntanos cómo monitoreas la presión intracraneal? Lo utilizamos con examen clínico, frecuencia cardíaca, presión arterial, los métodos convencionales, todos los parámetros que hemos mencionado antes, pero nosotros aquí de manera bastante activa estamos intentando hacer y recopilando datos para describir los resultados que obtengamos en varios métodos de aumento de predicción de aumento de presión intracraneal no invasivos. Esto incluye el diámetro del nervio óptico en su porción más distal, Ujú. justo antes de llegar al ojo, es donde es más distensible la vaina del nervio óptico y entonces puede oscilar más con aumentos de presión intracraneal. Entonces, esto tenemos un método de evaluación por ecografía y también la medimos en resonancia, aunque claro, la idea, lo que estamos tratando de hacer es validar Ya, cómo que relaciona en ecografía con resonancia ya, para así poderlo hacer antes de anestesiar al paciente. ya. Primero queremos validarlo con algo que ya está descrito que puede predecir el aumento de presión intracraneal o que puede Sí, correlacionar. Y una vez lo validemos, lo queremos usar en animales con sospecha de aumento de presión intracraneal antes de anestesiarlos, porque la gracia es poder claro, tener esa información de antemano, porque la anestesia los puede ya, empujar al abismo en términos de presión claro. intracraneal. Entonces hacemos esto, hacemos transcranial Doppler, hacemos, medimos el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad y la presión sistólica y diastólica medias, la ratio, a través de Doppler de la arteria basilar y también lo estamos intentando correlacionar con una serie de parámetros de resonancia y lo último que hacemos, que no sé yo si tiene tanto valor como estos dos métodos, es BAER, los potenciales auditivos Ah, evocados.
porque en humana es otro método de los que están descritos como no invasivos. Aunque tengas una lesión prosencefálica, si tienes aumento de presión intracraneal, se supone que aumenta el requerimiento metabólico del encéfalo, hay un estiramiento de los axones y entonces la La latencia entre ondas, 5 sí, entre todas, o es la entre 5 que todas, se te... entre todas. entre todas, la latencia entre la 1 y la 5 y la 1 y la Ah, 3 sobre todo son las que ajá. más se aumentan. Estamos evaluando todos estos métodos y es un tema que nos interesa mucho aquí en Glasgow. Ya es súper interesante. Yo el otro día descubrí que uno de los métodos es, no sé si se sigue haciendo en humana, como diagnóstico de la miastenia gravis, es el reflejo de la membrana timpánica, de Ah, cómo sí. responde. Tympanic membrane distension, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, eso que lo hacen es para presión especial. intracraneal también. A ver, entonces, claro, o sea, pero tú eso lo estáis haciendo ahora como en clínica, todas esas que estás hablando lo estáis haciendo lo queréis comparar, o sea, lo queréis estandarizar para poder publicar y lo Sí, utilizáis entonces como vuestros métodos en los casos clínicos que veis todos los sí. días. Lo utilizamos de manera rutinaria en todos los pacientes de los cuales hacemos resonancia de cráneo, incluidos epilépticos que están completamente estables o perros con otitis media, Ya, parálisis facial, porque estos van a ser nuestros controles ya, normales a nivel de presión intracraneal para comparar con perros o con enfermedades inflamatorias, tumores, etcétera. ya, pues súper bien. A ver, otra pregunta. Vale, cuando estás utilizando Manitol y no tienes una respuesta y no te parece que está funcionando, Ujú. ¿cuánto tiempo vas a esperar antes de volver a repetir la dosis de Manitol? Depende de la dosis que haya dado inicialmente. La dosis que puedes dar es de 0,5 gramos a 2 gramos por kilo en 15 minutos. Entonces, si no has dado hasta el máximo que puedes dar y no está respondiendo el paciente, puedes dar más. Si has llegado a 2 gramos por kilo, teóricamente te tienes que esperar 6 horas antes de poder dar más manitol. Que luego eso, por ejemplo, yo lo que estaba, la última presentación que estuvimos haciendo con los residentes con esto, estaban hablando de eso, del cómo en humana, y se están guiando también un poquito menos en la dosis, entre comillas, general, más en la diferencia de osmolaridad. Mm. Pero Ya, no tengo claro, ni eso idea. sería lo más preciso seguramente, pero nosotros no tenemos Ya, esa yo capacidad también ahora hago mismo. el... si utilizamos ácido tranexámico de Ujú. forma preventiva, yo siempre me cuesta el TCE, el trauma cráneoencefálico. ¡Ja! Ujú. Yo no tengo Si ni lo idea qué es. usamos, Sí, el ácido tranexámico, yo lo uso y no te, pero favorece la coagulación y en pacientes que sospechas que, puede estar, ah, sí, 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 que sí, pueden sí, tener sí, 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 predisposición a sí. sangrar o que están sangrando, lo damos, ¿no? Eh, Yo en traumatismo craneoencefálico no lo doy rutinariamente, pero en un paciente con hemorragias cerebrales por Angiostrongylus, que es Sí. un parásito frecuente aquí, eh, o pacientes con otras alteraciones de la coagulación, etcétera, sí que lo damos a menudo. Mm. Llega un paciente con estatus epiléptico. Cuando decides inducir un coma barbitúrico, Uf. ¿vas a utilizar más propofol o tiopental? Eh, Nosotros aquí tenemos pentobarbital, no tenemos tiopental. Entonces, sí, creo que se tiene que metabolizar a tiopental para que tenga el efecto deseado. De todas maneras, incluso de infusiones, em, intentamos no darlas en la medida de lo posible. Es decir, nosotros nos llega un paciente en estatus epilépticos, lo intentamos detener con benzodiazepinas, bolos de benzodiazepinas. Si no tiene una vía, diazepam vía rectal, o ahora tenemos los difusores de Nasales. midazolam nasales. Eh, una vez puesta la vía, empezamos a dar fenobarbital, provisto que teniendo en cuenta que el hígado esté bien, y empezamos a hacer una carga de fenobarbital de hasta 20 miligramos por kilo máximo en 24 horas, pero no la vamos a dar de golpe, porque ahí puedes tener casi un coma barbitúrico sin quererlo.
no la vamos a dar de golpe, la vamos a ir dando escalonada en función de necesidad. Vamos dando dosis de 4 miligramos por kilo hasta llegar a 20 según necesidad. Y si ya hemos dado unas cuantas dosis de fenobarbital o después de dar la primera dosis de fenobarbital el paciente sigue en estatus, lo que haremos, si tenemos acceso al levetiracetam, o al levetiracetam, digo el nombre genérico, Sí. daremos una dosis de 60 miligramos por kilo. Porque esto está demostrado que tiene un efecto bastante positivo a la hora de detener las convulsiones en racimo o cluster seizures o status epilepticus. Y esto también, una cosa interesante, es que se puede dar por vía rectal. Si no tienes una vía, es otra cosa que puedes administrar por vía rectal para hacer de cortafuego de esa Ujú. situación que tienes descontrolada. Si aún con la carga de fenobarbital, el de betiracetam y los bolos de benzodiazepinas no conseguimos controlar la situación, entonces nos plantearemos una infusión de midazolam y si eso no es suficiente, lo que aquí hacemos normalmente es una infusión de propofol. Ujú. Pero vamos escalonando e intentando evitar tener a un perro luego completamente sedado, que cuando se empieza a despertar está dando botes, que no sabe si convulsiona, si no, Ya, lo que hablábamos de la ya, encefalografía ya. y perpetúas una serie de tratamientos con drogas que al final el paciente está hecho polvo. Ya, ya, yo la verdad es que no me acuerdo del último perro que no he podido controlar con eso, pero gatos es otra historia. Los gatos sí que hay algunos que Mm, los tíos siguen convulsando, no da igual lo que les des. mm. A ver, voy a seguir con las preguntas, aunque yo también tengo muchas preguntas, pero como hay tantas preguntas. A ver, ¿alguna experiencia con el índice bioespectral en pacientes en coma? No. ¿Tú? No, yo tampoco. No, es que además no sé lo que es el No, índice yo tampoco. biespectral. Así que si nos quieres decir lo que es, igual, o sea, Yo, no tenemos, no tenemos mucha idea, pero igual yo me he podemos quedado sacar loco. algo. A ver, ¿qué opinión tenemos de la realización del Bayer para medir la presión intracraneal, teniendo en cuenta que no se puede utilizar con otra? O sea, lo acaba de. Yo creo que esta pregunta probablemente ha llegado cuando estabas hablando ya del Bayer, porque Sí, sí. efectivamente has dicho que es un método, ¿no? Ujú. Sí, he comentado que Eh, la respuesta. sí, semiamplios, vale. Vale. Así. Mira, es verdad. Quizás son un poco del tópico, pero ¿cómo manejan? Bueno, espera, antes de hacer esta pregunta, porque tengo otras preguntas que vienen por el otro lado. En caso de bulimia normal, ¿es posible el uso del coloides? No, este ya te lo he dicho. Ujú. ¿Qué medidas objetivas usan para medir, predecir la presión intracraneal aparte del el Glasgow Score? Lo que hemos... Bueno, lo que hemos dicho al principio, Ujú. ¿no? De los reflejos pupilares, el estado de conciencia, la respiración Ujú. y luego la posición del cuerpo. A ver, espera. Y otra cosa que también se me ha olvidado comentar, que puedes evaluar clínicamente y que la estamos evaluando por ecografía, es el edema de papila. Ah, También claro. es bastante fiable a la hora de el aumento de presión intracránea. Sí. Eh, vale. ¿Cómo maneja un paciente con distemper, con secuelas neurológicas? ¿Qué opina del uso de la toxina botulínica en estos casos de mioclonias? Pues la verdad que nos lo hemos planteado en algún caso, pero no lo hemos hecho nunca aquí, porque Ujú. no tenemos, no es muy fácil de acceder Ya. y está muy controlado porque evidentemente puede pasar una desgracia si hay un mal uso, o sea que no hemos tenido nunca la opción de probarlo. Ya, es que también nosotros tenemos bastantes menos casos de distemper que tienen, por ejemplo, en Latinoamérica. Yo sé Sí. que todos los amigos con los que hablo tienen, supongo que uno a la semana. Mm. Y, o sea, nosotros no tenemos muchos, la verdad. Entonces yo creo que es eso, como no tienes tantos casos, tampoco te metes tanto a intentar probar. Claro. A ver, Sergio, otra vez, en cuidado crítico utilizan el lactato en el líquido cefalorraquídeo como marcador de pronóstico. No lo usamos por rutina. Se puede medir, está descrito y demás, pero no lo tenemos como algo rutinario. Ya, nosotros sí, medimos el lactato, o sea, todo animal que entra por Sí, urgencia le miden y lo remedimos y lo volvemos a medir, pero el líquido cefalorraquídeo tampoco lo estamos midiendo, la verdad. no, vale. A ver, otra pregunta. En estatus epilépticos en gatos, pruebas
3 bolus de benzo... A ver, benzo before injecting, right? En gatos, ¿eh? Me has dicho. Sí, o sea, si en gatos si vas a utilizar bolus de benzodiazepinas antes de empezar la infusión continua porque van a tener una vida media un poco más larga. Sí, bueno, y Y en perros también. en perros, como he dicho, también intentaríamos ir con bolos y a partir del tercer bolo y los otros medicamentos que estamos dando no para, entonces nos planteamos la infusión. Ya que no hay más preguntas, una pregunta con relación también a las crisis convulsivas. ¿Has utilizado un poco, por ejemplo, la ketamina como neuroprotector en estatus epilépticos una vez que están en estatus epilépticos? Yo no lo he No. usado nunca. Una descripción de un caso mítica ya hace años del RBC y ahora acaba de salir hay un artículo en el Journal de Critical Care de ketamina, dexmedetomidina y hipotermia moderada para controlar estatus en 3 casos, pero nunca he tenido la opción o me he planteado utilizarlo. Ahora otra pregunta, yo sigo aprovechando que quedan 10 minutos. Esto, o sea, a ver, el último congreso que fui de neurología humana, o sea, de hecho en Salamanca, en España, Sí. que es como este congreso de neurocirugía que hace una vez al año, que una amiga pues suele ir y me aconsejó. Presentaron unos cuantos casos prospectivos donde Ujú, daban dexametasona al trauma craneal en humana ujú. y lo evaluaban con el DTI. ¿Has oído algo? He estado intentando buscar a ver si había... DTI, Diffuser Tensor Sí, Imaging, sí, y qué sí. observaban? Pues observaban que no había mucho cambio en el DTI, Ujú, pero que parece ser que, o sea, era una dosis solamente antiinflamatoria de dexametasona, ¿eh? ujú. Y solamente era una dosis, creo. Pero estaban sugiriendo que quizás había un efecto beneficioso de la dexametasona al trauma. A ver, eso solamente eran, o sea, unos casos, fue un abstract y tal, pero me sorprendió bastante, porque, claro, nosotros siempre hemos estado diciendo que los corticoides, en principio, contraindicado en el caso de trauma craneal. Mm. Pero ¿has oído algo, alguna No, nueva cambio de no, dirección? No. no, lo que yo siempre he tenido entendido y de hecho así lo aplico es en otras condiciones como una sospecha de tumor cerebral y edema vasogénico secundario y demás, sí daremos dosis antiinflamatorias de córticos porque te ayudan con el edema vasogénico, es un problema más crónico, pero el problema con el traumatismo craneoencefálico es que el daño es tan agudo y hay tan poca y tiene tan poca opción el cerebro de compensar esos cambios que suceden de manera tan rápida que los córticos están contraindicados porque aumentan el requerimiento metabólico del encéfalo y pueden exacerbar el daño neuronal. Yo entiendo, Diffusion Sensory Imaging evalúa sobre todo los tractos de sustancia blanca. Blanca, Entonces, sí, entiendo que pueda mejorar sí, porque evidentemente en todo traumatismo craneal va a haber edema de los dos tipos, claro, citotóxico dentro citóxico de los cuerpos intracélular, neuronales y sí. vasogénico en la sustancia blanca. Entonces, esos córticos se van a tener, esto es mi razonamiento ahora, Ya, ya. así, según la marcha, ese edema vasogénico que va a haber asociado al trauma puede mejorar con los córticos y por tanto el Diffusion Tensor Imaging seguramente mejora, pero no sé a nivel de cuerpos neuronales de las neuronas, que es lo que quieres proteger ante todo en Ya. esta presentación, cuán beneficioso sea. Yo no los Sí, doy. luego también cuando me investigué un poquito más al respecto me di cuenta que también, claro, porque en humana está contraindicado y realmente te pueden meter un puro, puedes sacarse, puedes ir a la cárcel Ah, si sí, das no lo sabía. córticos a un paciente con trauma cerebral, pero también es verdad Ujú. que todo está en la dosis también, en la dosis y No, qué sí, tipo sí. de corticoides das. Pero bueno, bueno, venga, voy a seguir con las preguntas antes, que nos quedan 8 minutos. ¿Qué protocolo anestésico usas en pacientes con aumento de la presión intracraneal en caso de que sea necesario ir a cirugía o hacer una resonancia o lo que sea? Pues de anestesia damos lo justo y necesario. Nosotros normalmente los mantenemos con, bueno, la inducción, no, como mucho damos un opioide, un butorfanol o una
metadona, es lo que suelen dar nuestros anestesistas, para la premedicación, perdón, y después inducción con propofol y mantenimiento con isoflurano o idealmente sevoflurano, que es lo que más usamos, y siempre tratando de mantener un CO2 dentro del rango normal y muy controlado. Eh, pero sí, eso ya es más los anestesistas en estos casos. Ya, ¿sueles hacer las infusiones de propofol en las intracraneales, en las cirugías intracraneales o no? Aquí no, en Barcelona sí solíamos. Nuestros anestesistas sí que habían hecho alguno con infusión de propofol, aquí no, aquí con sevoflurano. Ya, es que esto, o sea, donde nosotros trabajamos, hay, o sea, no es que no tengamos nada que decir. Los anestesistas saben 10.000 veces más que nosotros. Claro. Entonces, ellos eligen lo que les parece lo mejor y nosotros estamos ahí operando y el anestesista hace lo que le parezca. O sea, Sí, bueno, realmente yo poco puedo decir de la preanestesia. O sea, a ver, supongo que sí podría, por supuesto, hablar con el clínico, pero vamos, que saben 10.000 veces más que yo. mantenimiento de la anestesia, lo mismo. Es todo parte de ellos. Sí que lo manejamos en equipo, ¿no? En cuanto a la premedicación, sí que hay un Ujú. input, ¿no? Pues antes de una cirugía intracraneal sí que a veces damos, depende del caso, córticos, puede ser que demos fenobarbital, como hemos comentado antes, Sí. eh, y tal, pero ahí sí que tenemos input y luego a la hora de manitol y cuando, antes y durante la cirugía, pero aparte de eso ya ellos son Ya. los jefes. Ya, yo lo que soy un poquito más petarda es con el post-op, con control del dolor post-op, que sí que Ujú. es verdad que ahora lo hacemos un poco diferente, pero cuando llegue a TAPS serán un poco cuadriculados con solamente hacer un protocolo y ahí sí que yo quiero intentar seguir un poco el ERAS, el Enhanced Recovery After Surgery, que Ujú, intentas dar lo mínimo opioide posible e ujú. intentar meter menos infusiones continuas posible, o sea, para que el animal pueda irse antes a casa. Pero bueno, Sí, yo también. En columnas, de todas, y en intracraneales, suelen hacer bastante analgesia postoperatoria con lidocaína, ketamina, juegan con las infusiones de lidocaína, ketamina, paracetamol. paracetamol eh, yo utilizo un montón, paracetamol, sí. Sí, va muy bien a Sí. nivel de manejo del dolor. Y si tenemos que dar opioides, hacemos fentanilo, pero ajustamos dosis, vamos a dosis de efecto. Y normalmente, si la dosis no me acuerdo ahora, pero es de 3 a 5, digamos, Sí. empezamos con uno y vamos subiendo hasta que sentimos que el paciente está cómodo, siempre dando lo mismo imprescindible. Vale, la última pregunta de Sergio, ¿qué valor de presión parcial de CO2 toleras en un paciente neurocrítico? Un paciente neurocrítico, vamos a intentar que esté alrededor de 40, presión arterial de CO2. 35 a 45 es lo normal y vamos a intentar que esté a 40, 35, 40 si puede ser, porque así vamos a controlar que no nos haga vasodilatación y que no nos aumente más la presión intracraneal. Claro, porque acordaros que eso de hiperventilar a un paciente, o sea, antes de que se vaya al otro lado, sí, pero cuanto más hiperventilas también, menos sangre va a llegar al Sangre. cerebro. Ujú. Así que, vale, pues muchísimas gracias. Ha estado súper bien. Gracias, Roberto. Gracias a ti, me ha gustado mucho. Espero que Guido haya estado grabando porque pensaba que lo tenía todo controlado, pero no lo tenía todo controlado. Pero bueno, seguro que lo vamos a poder meter en YouTube. Muy bien. Y nada, supongo que tendremos que repetir en inglés o si no, hacer la neurooncología cuando A ver quieras. si, sí, y si no, a ver si enredo a Luis para que haga uno también y de la parte de Exacto. Critical Care. O lo que tenéis que hacer, Luis y tú, conectaros los dos juntos, pero desde vuestro Instagram y del personal de otro. Que hacéis los dos mano a mano así. Bueno, Claro. pero ¿podemos estar los tres? No, nosotros No, dos. los tres no se puede en Vale, Instagram. vale. Vale, pues No. ya para otra vez lo hacemos. Vale, vale. Bueno, Bueno, muchas venga, gracias. muchas gracias. Venga, adiós. Adiós.